Bueno, vamos a hablar hoy de un tema tabú. Tabú. Ah, Tabú. ¿no es tabú? No, Tabú era un cantante. Ah, cantante era tabú. ¿Será que Sabú era tabú? Bueno, este es un tema en fascículo cerrado, así que lo haremos con la mayor dignidad posible. Hablaremos de la homosexualidad en Grecia y Roma. En los mitos griegos aparece la homosexualidad como atributo de muchos personajes, tanto héroes como reyes o dioses. Y el primero que nos viene a la cabeza es Tamiris, que era un músico de gran belleza que se destacaba en el arte del canto y de la lira, y que había tratado de rivalizar en esas disciplinas con las musas. Ya se sabe que el que quiere rivalizar con las divinidades en los mitos griegos tiene un mal fin, ¿no? Desafió a las musas a una competencia de canto y lira y solicitó como premio, si ganaba, el acostarse con las 9 en forma sucesiva. Este último inciso revela una cierta humildad, después de todo. El caso es que compitieron y naturalmente las musas vencieron en el concurso y el hombre, como castigo por haber perdido, fue privado de su talento y de su vista. No hay peor cosa para un músico que perder su talento, excepto perder su vista. Pero no tanto en un músico, porque la música no se ve. Porque hay una cantidad de músicos no videntes Sí, geniales, ¿no? pero es evidente que la música no se ve y la escultura sí. Claro. Claro, es decir, pero un escultor hubiera sido fatal. Bueno, había pedido, ya lo sabemos, Tamiris, en caso de ganar, esta licencia con las musas. Pero, pasado este episodio, Tamiris se encontró un día con un muchacho de gran belleza llamado Jacinto y se enamoró. Lo habrá tanteado, calculo, porque si era ciego, por más belleza que tuviera este muchacho, no la podía apreciar. Así que seguramente al tacto advirtió que era muy bello y se enamoró. Y dice el mito que por amor a Jacinto, Tamiris fue el primero que ejerció la homosexualidad. Sin embargo, hay polémica con eso. Diré que este Jacinto era muy hermoso, que hasta el dios Apolo se había enamorado de él. Un día en que ambos, Apolo y Jacinto, se entretenían lanzando el disco, el viento desvió el disco que había lanzado Apolo con tan mala suerte que rebotó contra una roca y le pegó a Jacinto en la cabeza y lo liquidó. Apolo quedó consternado y para inmortalizar el nombre de su amigo transformó la sangre que había brotado de su herida en una flor nueva que no existía antes, una flor antidarwinana, evidentemente, ya que en vez de seguir la evolución correspondiente, era creada de un saque por un decreto apolíneo. El caso es que esta flor, como todos ustedes habrán adivinado, es el jacinto. Bueno, flor cuyos pétalos llevan señales que parecen recordar el lamento de Apolo. Con respecto a la invención de la homosexualidad, también se atribuye al rey Minos, el rey de Creta, el famoso rey Minos de Creta. Conforme a una tradición, se decía que Minos había raptado a Ganímedes, el copero de los dioses. Sin embargo, el mejor criterio de los mitos dice que el que lo raptó fue el propio Zeus, ¿no? Recuérdese que Ganímedes pasaba por ser el más hermoso entre los mortales y había provocado, según se dice, el amor de Zeus, y entonces Zeus lo raptó y en el Olimpo Ganímedes era mozo. Le gustó a Zeus, el muchacho lo raptó y lo puso de mozo en el Olimpo. No es denigrante tampoco servir ahí, bueno, qué sé yo, no es que va a ser denigrante. Ser mozo es una profesión, pero en el Olimpo es una maravilla. Es más. El mozo del Olimpo. Fantástico. Pero, sin embargo, como acabo de decir, algunos dicen que fue Minos, el rey de Creta, el que
raptó a Ganímedes. De Minos hablamos muchísimo, ¿no? Siempre contamos que Minos era un hombre muy enamoradizo, estaba casado con una señora un poco bruja, Pasífae, y le había hecho un hechizo a su marido. Y por culpa de ese hechizo, este hombre, cada vez que se acostaba con una mujer, tenía la siguiente desgracia. Le salían del cuerpo unos escorpiones, Señor. insectos y bichos venenosos que picaban enseguida a la mujer que estaba con él. Esto le creó una cierta mala fama. Y sí. Pero finalmente alguien lo curó, no viene al caso cómo. Pasífae, la mujer del tipo, es aquella que se enamoró de un toro y que se hizo construir por Dédalo una vaca Donde se metía adentro y cocorocó cuando aparecía el toro. En Grecia, volvemos al tema central de este asunto, en Grecia jóvenes y viejos se exhibían desnudos en la palestra o en los gimnasios y a veces, era muy frecuente en realidad, no solo a veces, que un hombre maduro se fijara en un adolescente y lo persiguiera. Si el adolescente aceptaba y se unía a él, se creaba entre ellos una intimidad muy particular. La diferencia de edad era un detalle fundamental para estas relaciones. El helenista y amigo de este programa, Jacob Burckhardt, considera que esta costumbre provenía esencialmente de la situación social de las mujeres. Las mujeres en Grecia, por mucho que cacarearan su espíritu democrático, eran excluidas de lo más alto que había en la vida griega. ¿Y qué es lo más alto que había en la vida griega? El espíritu agonal, o sea, todo lo que tiene relación con la competencia. Y la mujer no solo estaba excluida porque no podía competir, sino que ni siquiera podía asistir allí donde se competía. No podía asistir, por ejemplo, a los Juegos Olímpicos. No podía participar, pero tampoco podía ver. Y tampoco podía asistir a otras competencias que eran de la mente, como por ejemplo los Juegos Florales o, pienso en el Simposio, aquella institución que consistía en reunirse los hombres para discutir mientras tomaban vino. Algo parecido a lo que se hace ahora, pero por lo menos le daban un nombre. Bueno, las mujeres no podían competir ni asistir. Y toda esta exclusión de las mujeres, dice Burckhardt, provoca la aparición de este desarrollo del amor entre los hombres. En muchos gimnasios se veía la estatua de Eros, el dios del amor, ¿no?, que es una divinidad menor, entre Hermes y Heracles. Ninguna depravación existía en estos romances. Era amor concebido como irreemplazable, sin comparación con ningún otro, decían ellos. Y estaba fundado en la admiración recíproca entre el hombre mayor y el más joven. El hombre mayor admiraba a la juventud y tenía la tarea de proteger al amado, de formar su espíritu y de consagrarle lo mejor de su pensamiento. Y hasta habían establecido una edad ideal. La del hombre mayor parece que era de 45 años. Y la del Herómenos, el menor, debía ser un adolescente entre 13 y 18. Un detalle, estos adultos que buscaban un joven como amante y como discípulo, estaban casados con hijos, en fin. Lo que sí estaba un poco mal visto, bastante mal visto, era el homosexual travestido. En Atenas, en realidad, lo único que se castigaba era la violencia en el amor. Y también se atacaba al que se vendía con ánimo de lucro. Solo entonces, mediando el dinero y la violencia, la pederastia adquiría entre esos hombres un carácter vergonzoso. Un ejemplo de esto es el pleito entre dos hombres llamados Esquines y Timarco. Esquines denostaba a Timarco, un joven que a los 13 años se vendía por una moneda. Y decía: yo no critico los amores honestos, sino que condeno, como condena la ley, los amores mercenarios.
Bueno, luego citaba una serie de parejas de antiguos amantes y recordaba a los jueces los nombres de algunos muchachos conocidos que eran respetados justamente porque debido a su gran belleza y sus virtudes habían sido bien amados. Según Skinner, Timarco era esclavo de las pasiones más despreciables, más desmesuradas. Timarco, Skinner era el otro, ¿no? Timarco, decía él, tenía cientos de amantes y los tuvo hasta que perdió su belleza y su juventud. Parece que murió en un tugurio infame, qué sé yo. Y fíjese la idea, yo cuento esto para desarrollar un poquito esta idea. Aparece la palabra esclavo aquí, en la descripción de una pasión o de un vicio. Y los griegos no tenían mucha idea del pecado, pero sí tenían idea de la esclavitud. Y decían, el que es esclavo de sus pasiones es vicioso, porque no es libre. Esa es la idea central. Sería bueno examinarla cada tanto para entender las confusiones que se generan en nuestro tiempo, desde la intolerancia hasta la jactancia injustificada, ¿no? Bueno, la homosexualidad griega existía igualdad social de los amantes. Pero en general es un dato que se da mayoritariamente, ¿no? En Grecia era necesario que el muchacho fuera de condición libre para que la relación pudiera desarrollarse en reciprocidad y en comunión intelectual, ¿no? Es decir, que no sean esclavos ni objetos de pupilaje. Todo esto sucedía en Grecia. En Roma, no. Los romanos preferían comprar su placer. La aristocracia romana más se entregaba a la pederastia como exhibición de elegancia y distinción. Los grandes señores se creían obligados a tener en su casa harenes de adolescentes a los que ponían nombres cariñosos, como por ejemplo Delicati Pueri. Estos mancebos formaban parte del lujo de la casa, se los compraba. Esto es lo horroroso. Se lo compraban a precios muy altos, se los exhibía como con orgullo. En general se trataba de esclavos nacidos en la casa del amo, o si no de extranjeros importados por los mercaderes para ser vendidos a los aficionados en mercados esclavistas. Y los ponían a los muchachos ahí en un estrado, entre otros productos, y eran obligados a fingir maneras delicadas, a pronunciar unas palabras que aprendía de memoria, incluso a hacer bromas preparadas de antemano por el mercader para hacer gracia a los clientes. Llegaban generalmente del África, parece que los mercaderes los compraban a bajo precio a orillas del Nilo, en Etiopía, o si no también en Siria. Los alejandrinos eran los más buscados, se pagaban precios elevados que variaban en función de la edad, de la belleza o de las habilidades. Y no solo servían para satisfacer la sexualidad de su amo, sino también para servir los banquetes, lavar los pies y las manos de los invitados, ahuyentar las moscas. Me he comprado un muchacho de 14 años que me ahuyenta las moscas. También para cantar y bailar, naturalmente. Gran diferencia entonces existía entre el eraste griego, el amador mayor, ¿no?, que se ocupaba también de moldear el espíritu del amado, mientras que el amo romano era como acabamos de describir, ¿no? O sea, en los griegos aparece una actitud generosa y en los romanos la insolencia y la vulgaridad como ámbito en el que florecían esas relaciones. Era costumbre en las familias patricias de Roma que cuando un hijo entraba en la pubertad le entregaban un esclavo, también adolescente, que compartía su lecho y se prestaba a los primeros impulsos voluptuosos. Y estas relaciones eran admitidas a condición de que no se prolongaran pasada la pubertad. Desde el momento en que el mancebo esclavo abandonaba la adolescencia, ya no se podía tener relaciones con él, o era indigno tenerlas, ¿no? Bien. En Roma, a falta de ejemplos de su mitología, porque después de todo los mitos griegos fueron adaptados por los romanos, así que los ejemplos eran los mismos. Pero podemos poner ejemplos reales de la historia romana, ¿no?, de personajes homosexuales. Julio César, por ejemplo, era bisexual, y él mismo
se hacía llamar el marido de todas las mujeres y la mujer de todos los maridos. Se anunciaba así. Ha llegado el César, Julio César, el marido de todas las mujeres y la mujer de todos los maridos. O sea que era bisexual con mucho entusiasmo. Y la única manera de serlo. Sí. Para hacerlo cualquier cosa que uno sea de mala gana, ya. Bien. Durante la campaña de Bitinia, entró en relaciones con el rey de Bitinia, Nicómedes. Y mientras celebraban el triunfo, los soldados gritaban: César ha vencido a la Galia y Nicómedes ha vencido a César. Todos conocemos también las costumbres de Calígula y Adriano y su amado Antinoo. A la muerte de Antinoo, el emperador Adriano hizo que le levantaran estatuas y templos a su gloria. Y citemos para terminar a Nerón, que se atrevió a casarse solemnemente con un liberto amigo de él, llamado Pitágoras, casualmente, ¿no? Pero no era el de los números, era otro. Y se hizo conducir al altar cubierto con los velos característicos de las novias romanas. Él, Nerón, ¿no? Después también, al revés, se casó con otro, con Liberto Esporo, que ahí hizo de hombre, ¿no? Y se casó, hizo unas fiestas nupciales, al cabo de las cuales nombró emperatriz a Liberto Esporo. Bueno, esto es un caso particular, igual que no hace a las costumbres que hemos detallado en Grecia y Roma, ¿no? Igual parece bastante más digna la actitud que los griegos tenían ante el amor en general. Avanzada, incluso comparándola con la actualidad. Sí, claro, imagínense, ¿no? Bueno, ¿a quién dedicar esta charla de la homosexualidad en Grecia y Roma? Quizá es un error que estén juntas las dos charlas porque son distintas, ¿no? Bueno, no sé. A los que no hacen alarde de su preferencia sexual. La preferencia sexual para mí no amerita ni castigo ni orgullo, nada, ninguna de las cosas es así. Yo no creo en la tolerancia como virtud militante. Para mí la tolerancia debe ser inconsciente y natural, no debe ser esforzado, un esfuerzo. Cuando uno dice yo soy el más tolerante de esta población, ya está indicando un sentido competitivo. Mire qué tolerante soy, que hasta usted lo tolero. Oye, esas cosas. Es preferible aceptarlo todo sin tolerancia. La tolerancia presupone que uno ya tiene una visión negativa. Si hay algo que requiere un esfuerzo para soportarlo, es porque ese algo de algún modo es visto negativamente por uno. Muy bien. Yo se lo dedicaría entonces a los que no hacen alarde, que no se avergüenzan de ello, o tienen esta idea de la tolerancia, que no surge de un esfuerzo. Bien, también al pobre Jacinto, ¿no? Que era tan hermoso y estaba ahí jugando al disco con Apolo y le metieron un discazo en el marote. Esto era casi previsible en los mitos griegos, porque cuando uno es demasiado lindo, cuando uno tiene una virtud demasiado señalada, cuando uno es hermoso o demasiado inteligente o tiene mucha suerte, nunca falta alguien que le mete un martillazo en el mate. Aparece el destino para equilibrar los tantos. Odiaban la desmesura los griegos y la odiaban incluso en la virtud. Si uno era desmesuradamente vicioso, te castigaban, pero si eras desmesuradamente virtuoso, también merecías un castigo. No es que lo merecieras, te venía el destino, que era incluso superior a los dioses, y emparejaba los tantos. Pensaban que había como una especie de simetría y hasta temblaban cuando les iba demasiado bien, porque sospechaban que el destino iba a intervenir. Una cuestión casi de preservación del sistema ecológico. Bien. Y a la gente que como Jacinto es tan hermosa, gente que tiene demasiada belleza, y entonces tiene problemas de circulación. Que viene uno y le mete un disco entre ceja y ceja, o que viene el jefe y te acosa, o que te tienen en menos. Las damas demasiado bellas que hay en esta sala, que son casi todas, por no decir que todas,
saben eso. No pueden entrar seriamente a ninguna parte. Es verdad, Sí, es complicado. Sí. ¿Verdad? Complicado. Bueno, a todas esas personas les dedicamos esta charla. Hemos ido Estaba pensando que a veces la sociedad no acepta la demasiada belleza. No acepta. Hay como un automático rechazo social, así, rechazo social que en nuestros pagos es casi imposible de eludir. Produce rechazo social por todo, pero entre otras 114 cosas por la belleza. Una intolerancia a la belleza. Automáticamente es tonto el que ve. Sí. Si viene una mina linda, no, está estúpida. Claro. ¿Cómo puede ser No que tiene todas cerebro. las lindas sean estúpidas? Y lo peor es que no es verdad. No. Lo peor es que no es verdad. Porque quiere una demostración. A mí no me dan bolillas las lindas. Así que estúpidas no son. Bueno, muy bien. Hemos ido a la discoteca y Esta historia es bárbara para el discotecario. Sí, tiene mucho para... él me contó. ¿Por qué? Lo que le puede haber contado en este tema al Sí. discotecario, mejor resérveselo y vayamos directo a... Sí, Aparte, pero- ¿por qué siempre tiene que ser protagonista Sí, el discotecario siempre tiene que que ser tiene una el vida protagonista. mediocre? Lo tengo que decir. Bueno, por favor, el discotecario también será una bestia, Sí. pero es un ser humano Vive todo el día prácticamente. ahí adentro y hace alarde de que tiene una vida... Bueno, el caso es que, recordando a esas relaciones de adolescentes entre los romanos, Ujú. aquellos que en la pubertad compartían el lecho con un amigo, esclavo, me dio el disco Amores de Estudiante. Que yo pensé siempre Sí, que se sí. refería a una relación También, heterosexual, siempre pero no, ahora me he dado cuenta que perfectamente es aplicable Sí. a una relación No, homosexual. sí, no sé si fue compuesto en ese sentido, pero... No lo sabemos. En este caso vamos a escucharlo por un trío, si me permite, Ah, si me permite la intromisión. Y que es el trío Irusta Fugazot de Mare, que cantan para nosotros Amores de Estudiantes.